Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Belcin Bilgin y Onur Tuna, protagonistas de Connection Error, que aborda el tema del acoso escolar, hablaron con Haberturk sobre lo que consideran el mayor problema de nuestra época. El acoso escolar es uno de los principales problemas entre los niños en edad escolar. A nivel mundial, según datos de UNICEF, Letonia ocupa el primer lugar con un 29,2% de jóvenes de 15 años o más que reportan haber sufrido acoso escolar. Turquía ocupa el cuarto lugar con un 26,4%. El acoso escolar, cada vez más frecuente entre niños y adolescentes, es un importante problema social que afecta negativamente tanto al rendimiento académico como a la vida social de los estudiantes. Recientemente se llevó a cabo un estudio de campo significativo sobre el acoso escolar con 500 estudiantes varones de secundaria. El estudio reveló que el 58% de los estudiantes participa en el acoso de alguna manera. El prof. Dr. Ouz Paalat destacó este panorama alarmante al afirmar: uno de cada 3 estudiantes es a la vez acosador y víctima. Este grupo es el más vulnerable en términos de depresión, ansiedad y estrés. La película, Connection Error, que busca conmover con el lema, el acoso comienza en la familia, no en la escuela, aborda precisamente este problema y nos invita a reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar los padres como modelos a seguir en la crianza de sus hijos. La película trata con sinceridad el acoso y las dificultades propias de la adolescencia a las que se ven expuestos con frecuencia los jóvenes, y refleja, con un lenguaje cinematográfico impactante, el profundo efecto de la dinámica familiar en la personalidad y el comportamiento de los jóvenes. En Error de Conexión, una producción de Bozek Film con guión de Aliko Bambay y dirección de Gökçen Ustai, los protagonistas Onur Tuna, Belcin Bilgin, Reyhan Senakeskinci, Timur Eikar y Ali Barkın compartieron sus experiencias. En la película, estrenada el 31 de octubre, Belcin Bilgin, quien interpreta a Merve, y Onur Tuna, quien interpreta a Alper, concedieron una entrevista a Haberturk, ofreciendo reflexiones, experiencias y sentimientos impactantes sobre una amplia gama de temas, desde el acoso escolar que ellos mismos sufrieron hasta el reciente debate sobre si la actuación es una profesión sagrada. Confesiones de Belcin Bilgin y Onur Tuna sobre el acoso escolar. La mayor enfermedad de nuestro tiempo es la falta de empatía. El acoso escolar, una de las heridas abiertas de la sociedad, ya no es un problema silencioso, sino una epidemia profundamente arraigada. Según datos de UNICEF, el panorama mundial se oscurece progresivamente y, lamentablemente, Turquía se sitúa entre los primeros puestos en este sentido. Inspirada en esta realidad social, la película Connection Error presenta al público una historia impactante que invita a la reflexión tanto a jóvenes como a padres. Belcin Bilgin, quien interpreta a Merve, y Onur Tuna, quien da vida al profesor de instituto Alper, han acaparado titulares con su entrevista a Haberturk, mientras su éxito en taquilla continúa. Ambos, que comparten los efectos del acoso escolar con ejemplos de sus propias vidas, también causaron sensación con sus contundentes respuestas a la pregunta, objeto de debate público: ¿es la actuación una profesión sagrada? Una película que refleja el acoso escolar, Connection Error, escrita por Aliko Bambay y dirigida por Gökçen Ustai, la película revela, a través de un lenguaje cinematográfico impactante, cómo las presiones, las acusaciones, las normas tácitas y la dinámica familiar que experimentan los estudiantes de secundaria moldean su personalidad. Con el lema, el acoso escolar empieza en la familia, no en la escuela, la película plantea la siguiente pregunta, especialmente a los padres. ¿Qué imagen proyectas como reflejo de tu hijo? Prof. Dr. Ouz Paalat, uno de cada 3 estudiantes es a la vez acosador y víctima. La investigación de campo presentada en el reportaje volvió a poner de manifiesto la gravedad del problema. Un estudio realizado con 500 estudiantes varones de secundaria reveló que el 58% de los jóvenes participa en el acoso escolar. Uno de cada 3 estudiantes es a la vez acosador y víctima. Este grupo es el más vulnerable a la depresión y la ansiedad. El comentario de Paalat sobre estos hallazgos coincide plenamente con la película.
Las semillas del acoso escolar se siembran en casa, pero solo germinan en la escuela. Belzin Bilgin, fui herida en silencio durante mi infancia. Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue la sincera confesión de Belzin Bilgin sobre su propia juventud. La exitosa actriz habló abiertamente por primera vez sobre el ostracismo que sufrió de niña, sin siquiera darse cuenta. Me di cuenta del acoso demasiado tarde. Pensaba que era una broma. Años después, al mirar atrás, me di cuenta de que en realidad me estaban hiriendo en silencio. Al interpretar a Merv en esta película, me enfrenté a esos viejos sentimientos. Bilgin enfatizó que el acoso invisible es aún más peligroso, especialmente en la era de las redes sociales. Hoy en día, los niños se quedan solos en medio de multitudes, dijo, e hizo un llamado a los padres para que empaticen. Onur Tuna, de las heridas de los chicos no se habla. Onur Tuna, querido por su influencia en los jóvenes durante años, hizo declaraciones impactantes sobre su propia adolescencia en la entrevista. Yo también fui acosado. Era un niño callado e introvertido. No podía hablar. Porque a los chicos se les enseña a ser fuertes. Pero esa presión por ser fuertes en realidad enmascara los sentimientos. Tuna resumió así el personaje de Alper, el profesor idealista al que interpreta en la película. Alper es uno de esos pocos adultos que pueden darles a los niños una segunda oportunidad. Hay algo que olvidamos al hacernos mayores, los jóvenes solo quieren ser escuchados. Estas declaraciones generaron comentarios en las redes sociales, incluyendo la entrevista más sincera de Onur Tuna. El debate sobre si la actuación es una profesión sagrada está en pleno auge. La cuestión de si la actuación es una profesión sagrada, uno de los debates más acalorados en el mundo del arte últimamente, volvió a surgir durante la entrevista de la pareja. Belzin Bilgin fue claro. Ninguna profesión es sagrada, pero todas son respetables. Actuar conlleva una gran responsabilidad porque toca el alma humana. Debe ser comprendida, no santificada. Sin embargo, Onur Tuna afirmó que abordó el tema desde una perspectiva más amplia: somos un equipo que trabaja con cientos de personas entre bastidores. Lo único sagrado es hacer bien nuestro trabajo y contribuir a la sociedad. Si esta película ayuda a un niño a sentirse menos solo, esa es nuestra mayor recompensa. El detalle más impactante de la película: la influencia invisible de la familia. Connection Error no solo aborda las relaciones dentro de las escuelas, su objetivo principal es exponer la presión que ejercen los padres sin darse cuenta. Si bien Merv, interpretada por Belzin Bilgin, aparenta ser una joven fuerte, lleva las cicatrices de las presiones que enfrenta en casa. Alper, interpretado por Onur Tuna, es un mentor que se esfuerza por atender las necesidades emocionales de sus alumnos, no solo en lo académico. La profundidad del guión enfatiza esta verdad. El acoso escolar no es solo violencia, las palabras, el silencio y las expectativas también son formas de acoso. Crítica del público, una película que te enfrenta a la realidad. La película, que ha recibido cientos de comentarios en redes sociales desde su estreno, es especialmente popular entre padres y jóvenes. Muchos espectadores compartieron sus reacciones emotivas con comentarios como: me recordó a mis años de instituto. Ojalá tuviéramos profesores así. Aprendí mucho sobre la crianza de los hijos con esta película. Empatía, el antídoto contra el acoso escolar. La entrevista que concedieron a Haberturk demostró una vez más la sensibilidad de Belzin Bilgin y Onur Tuna hacia el impacto del arte en la sociedad. Ambos actores coinciden en un punto. La mayor enfermedad de nuestra época es la falta de empatía. La gente no se escucha, no se ve. El acoso escolar es el resultado de esta ceguera. Por eso, Connection Error no es solo una película, es un movimiento de concienciación que arroja luz sobre el mundo interior de niños, jóvenes y familias. Si quieres ver más entrevistas con famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.